El martes 15 de abril se aprobaba en el Consejo de Ministros el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, una nueva normativa que va a garantizar que se sirvan 5 comidas saludables a la semana en todos los centros escolares. Hablamos de centros públicos, concertados y privados que imparten educación infantil del segundo ciclo, educación primaria, educación especial y educación secundaria obligatoria, bachillerato o ciclos de formación profesional de grado básico o grado medio. Suponiendo que este aumento de alimentos frescos, verduras, frutas, pescados, supondrá un incremento del coste por alumno, la pregunta es la siguiente, y decimos, por poner algunos ejemplos, ese aumento de coste porque el aceite, por ejemplo, que van a utilizar en las ensaladas será aceite de oliva virgen o virgen extra, se cocinará o freirá en aceite de oliva o aceite de girasol alto oleico. Al menos el 5% del coste total de adquisición de alimentos ofertados será en producción ecológica, además de productos estacionales de proximidad, cosa que estamos muy de acuerdo y que además veíamos esencial. Pero sí que nos parece que va a suponer un aumento en el coste, ¿no?, de estos comedores escolares. Por eso preguntamos si van a tener en cuenta a los alumnos de la enseñanza concertada a la hora de hablar de bonificación, de ayuda. Fíjense en el primer punto de la moción que acaban de aprobar, que el Ayuntamiento de Avilés se compromete a seguir destinando recursos necesarios para garantizar atención a la ciudadanía y, en la cuarta línea, atender a las familias. Las familias en Avilés, la educación primaria es el 46% de los alumnos que acuden a ella y la educación secundaria obligatoria el 48%. Por tanto, que no solamente estamos hablando de si van a tener en cuenta a los alumnos de enseñanza concertada por el aumento de costes, sino porque no exista un agravio comparativo con la enseñanza pública. ¿Van a tenerlos en cuenta a la hora de hablar de esas bonificaciones en el servicio de comedor escolar? Gracias. Fíjese cómo lo conozco, para que no piensen que no me lo he leído, que aquí lo tengo con una flechita y todo. Lo dispuesto en el presente Real Decreto no podrá suponer un incremento del coste, sí lo sabemos, pero permítanme que dude de las promesas de su Gobierno, porque es a lo que nos tienen acostumbrados. Entonces dicen una cosa y luego hacen la contraria. Entonces vamos a esperar a ver si es verdad que luego no sube ese coste, porque fíjese, con la aprobación de este Real Decreto se anuncia un reparto de 200 millones de euros entre las comunidades autónomas, ¿no? Además de reforzar esas políticas de protección a la familia, atención a la pobreza infantil, se hablan de destinar 65 millones de euros a proyectos de intervención social, a prestaciones para familias en riesgo de pobreza, pero es que además hay un pequeño epígrafe ahí que sí habla que también para financiar becas de comedores escolares. Y el Real Decreto se aplica, como decíamos, a todos los centros. O sea, en el Real Decreto en ningún momento solamente habla de centros públicos. Hablamos de todo tipo de centros concertados, incluso los privados. ¿Qué ocurre? Que vamos a aplicar solamente la parte de la obligatoriedad de garantizar esa alimentación saludable, variada y sostenible y no la parte de la financiación. Eso no lo vamos a aplicar para todos. Pues miren, los niños son niños. Vayan a la escuela pública, a la concertada o a la privada. Y en el caso de la escuela concertada, que es la que en este caso nos ocupa, los niños reciben una educación pública. Lo que pasa es que está gestionada desde una entidad privada. Yo creo que lo que tiene es un concepto equivocado con las familias que llevan o llevamos a los niños a la escuela concertada, porque no todos pueden pagar con comodidad el comedor escolar de sus hijos. Aunque tengan ese concepto erróneo de que la escuela concertada es elitista, nada más lejos de la realidad. Además, el comedor escolar es una pieza clave para reducir la pobreza infantil, además de ser en muchas ocasiones el único recurso que tienen muchos niños y niñas, incluso adolescentes, para hacer una única comida al día, cosa que está ocurriendo en colegios concertados de nuestra ciudad. Como comentaba anteriormente la compañera señora Martínez, sí que pasa eso, nos consta que en centros concertados de esta ciudad tienen que llevar a los niños al comedor porque saben que también es una medida de conciliación y no les queda otra por horarios, pero les cuesta pagar o hacer frente al coste de esa tarifa. Además, la Organización Mundial de la Salud considera el entorno escolar como un entorno esencial en la prevención de la obesidad infantil, también muy importante. Explica el ministro en el Real Decreto que van a asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país tengan acceso a una alimentación sana, nutritiva, variada en los comederos escolares con independencia del nivel de renta de sus familias. Por tanto, si es verdad que es una herramienta para reducir la desigualdad y garantizar ese derecho de todos los niños y niñas, pues creo que deberían de hablar de este tema de que la educación concertada no es élite.
¿vale? En el Ayuntamiento de Avilés solo pueden beneficiarse de esas bonificaciones el alumno que se matricula bajo condición de usuario fijo en comedores cuya gestión es del Ayuntamiento. Es verdad que aquellos alumnos que no abonan directamente el comedor escolar en el Ayuntamiento entendemos que no podrán bonificar algo que no abonan, pero fíjese, para que luego digan que no somos propositivos, ¿y por qué no se abre una línea de ayudas a estos colegios? Ha acabado el tiempo. Muchas gracias.